Buenas. En esta oportunidad vamos a comenzar a ver el segundo módulo del curso Gestión Pública por Resultados. Una vez que hemos revisado el módulo 1, que básicamente lo que nos quería mostrar es cómo el Estado realiza la política pública a través de sus 4 fases buscando un objetivo de prosperidad. Con el segundo módulo vamos a comenzar a entrar un poco más ya al tema presupuestario y presupuesto por resultados en consecuencia. La presentación va a estar dividido en un marco analítico, que es el presupuesto público. Vamos a comenzar a conversar la definición, montos de lo que estamos hablando, cuál es el proceso presupuestario, tipos de presupuesto o técnicas de presupuesto para ser más específicos. Luego vamos a revisar todo lo que es el manejo presupuestario en el país y los que intervienen en el proceso presupuestario, las instancias, los agentes que participan en la elaboración del presupuesto. Muchas veces que se cree que el presupuesto es un documento de gestión pública elaborado solamente por el Ministerio de Economía, pero vamos a ver que en realidad hay múltiples actores. Y luego vamos a entrar a una etapa preliminar de presupuesto por resultado, que comenzamos a entrar con mayor fuerza ya a partir del tercero y cuarto módulo. El objetivo de la presentación es conversar sobre herramientas teóricas y prácticas para un adecuado entendimiento del proceso presupuestario del sector público y los actores que intervienen en ese proceso. Hace un enfoque por resultado. Si bien vamos a conversar sobre el proceso presupuestario estándar y cómo podemos trabajar o cómo se trabaja a través del presupuesto por resultados. Dentro de este mapa conceptual tenemos que ver el marco analítico, el presupuesto público y las técnicas presupuestales, luego las características del manejo presupuestal, los principales actores y la interacción entre los actores, que es clave, y luego ya el presupuesto por resultados en el país. El marco analítico, deberíamos empezar diciendo que la herramienta más importante que tiene el Estado para hacer gestión pública e implementar políticas públicas es el presupuesto. Es la herramienta o el documento más importante. No solo en el Estado peruano, sino en todos los estados. Todos los países hacen presupuestos. Algunos hacen presupuesto anual solamente, otros han ido ya un paso más allá, a hacer presupuestos plurianuales, más de un año. 3 años probablemente es lo adecuado. Entonces, eso es un primer concepto que queremos dejar. Es el instrumento más relevante que tiene el aparato público para hacer sus intervenciones. En búsqueda, como habíamos dicho en el módulo 1, de generar valor público de la población a través de la implementación de políticas públicas. Ahora, desarrollar un presupuesto no es
sencillo, porque como vamos a ver, existen múltiples actores que van a estar de alguna forma relacionados. Y no solo del lado público, no solamente está el gobierno nacional, regional o municipal por el lado del ejecutivo, digamos, también vamos a ver que entra a tallar mucho el poder legislativo, el Congreso de la República, el Poder Judicial y otras instituciones públicas y privadas entran en el proceso de elaboración, formulación, implementación del presupuesto. Entonces, aquí es un ambiente multiinstitucional que interviene en el desarrollo presupuestario de todo país. Otro elemento que hay que considerar en esta presentación es: debería ser el presupuesto público, porque se hace todos los años, debería buscar una solución cooperante, digamos, es rutinario hasta cierto punto el proceso de elaboración del presupuesto público, donde los agentes se sabe quiénes son, no es que de un año a otro cambien totalmente, va a ser el Poder Ejecutivo, el Legislativo, el Judicial y otros. Entonces, debería ser un instrumento que lleve a una solución de problemas del Estado de manera más cooperante, donde todos se conocen, donde están los intereses que representan, etcétera, etcétera. Sin embargo, esta situación, que muchas veces uno piensa que debe ser rutinario, medio determinístico en su elaboración, no es así, es mucho más complejo. Porque un primer tema es el número de actores políticos que existen. Puede ser que los actores sea muy amplio, muy reducido, en el caso peruano es mucho más reducido. Las interrelaciones de los actores, si son durables o no. Sabemos que las autoridades cambian cada 5 años a nivel del Poder Ejecutivo, no hay reelección. En el lado de los gobiernos subnacionales cambia cada 4 años. Actualmente, en algunos casos, con la última ley tampoco hay reelección. En el caso de las comunidades, cada 2 años. Entonces, hay un proceso de relaciones intertemporales que muchas veces no son duraderas porque cambian las autoridades. Entonces, hay que nuevamente, ante las nuevas autoridades, explicarnos los conceptos, internalizarlos en el aparato público, etcétera, etcétera. Entonces, comienza a ser no una situación presupuestaria sencilla, colaborativa, cooperativa, digamos, sino comienza a ser un poco más desafiante. Todo el tema de transparencia, cómo se arma y cómo se comunica a la población lo que se está aprobando, qué programas, qué proyectos, qué actividades van a ir en el presupuesto. Entonces, eso es otro tema fundamental, los compromisos que se van realizando en cada aprobación de cada actividad o cada proyecto dentro del presupuesto. Todas las ganancias que pueden haber tanto en el corto plazo como en el mediano plazo, porque hay proyectos que se financian, si bien en un presupuesto anual, pero tiene trascendencia plurianual del proyecto concreto. Entonces también ahí hay cosas de corto y mediano y largo plazo que intervienen en el proceso presupuestario. Ahora, otro elemento importante es
por lo que hemos conversado, es la fragmentación política y la debilidad de los partidos políticos que existen en el país, que tienen mucha relevancia en el proceso de elaboración del presupuesto. La poca predictibilidad política hace que el proceso presupuestario, que debería ser un juego repetitivo para lograr soluciones cooperantes en base a decisiones intertemporales de estos agentes, no es tal, se hace más difícil. Asimismo, la valoración por el presente, por el corto plazo, es mucho mayor, la tasa de descuento con la que se valora el futuro tiende a ser muy alta, por lo tanto se toman decisiones muy cortoplacistas por esta fragmentación y debilidad política. Vemos que, por ejemplo, en el último proceso electoral nacional han habido 17, 18 partidos políticos que se han presentado a la contienda electoral de primera vuelta. Y si vamos a elecciones subnacionales, igual, promedio 10, entre 8 y 10 partidos políticos que se enfrentan por la gobernación o por los municipios. Entonces existe una fragmentación bien amplia, producto de la debilidad política que enfrenta el país, y eso hace pues que esta situación presupuestaria, con un enfoque cooperativo de los agentes que intervienen en su proceso, donde finalmente están todos los recursos públicos que se van a gastar en el año para el cual se elabora el presupuesto público, con un enfoque no solo de corto plazo, sino de mediano y largo plazo, con compromisos que tengan esta evaluación intertemporal, sea más dificultosa. Yendo ya a qué cosa es el presupuesto público, ya habíamos dicho que es el instrumento más importante en gestión pública. Es altamente institucionalizado, es aprobado por una norma de rango de ley. En consecuencia, cualquier modificación, cualquier uso distinto a lo que se aprueba en el presupuesto público tiene que ser cambiado por una norma del mismo rango. En consecuencia, es un instrumento que está enraizado en las instituciones públicas. Y ahí se establece todos los recursos públicos para toda la instancia del Estado, por cada área y programa, proyecto y actividad que el Estado va a realizar en el año. Vamos a ir viendo las etapas de la elaboración, pero como toda actividad pública se parece mucho sus fases o sus etapas. Se comienza con la etapa de la programación, formulación y aprobación, y luego ya en la segunda etapa, que es el año 2, comienza la ejecución. El año 3 es la rendición de cuenta del presupuesto, y el año 4 es la certificación que realiza a las cuentas públicas por el lado de la contaduría pública. Entonces, si uno quiere ver todo el proceso presupuestario, tiene que ponerse en un espacio intertemporal de 4 años. Vamos a suponer que el año en el que se ejecuta, es decir, en el que se gasta la plata establecida en el recurso público, es el año T, el año actual. Vamos a suponer que el año 2016 es el año de ejecución. Ese va a ser nuestro año pivot, nuestro año de referencia. El proceso presupuestario empezó el año anterior, el año previo, el año T-1. Se ejecuta este año. El año T+2, es decir, en el año 2017 va a haber rendición de cuentas, va a haber presentación de las cuentas públicas, y en el 2018 recién culmina este periodo presupuestal que corresponde al año de ejecución actual, con la certificación de las cuentas públicas y opiniones sobre las cuentas públicas. Entonces, como vemos, es un proceso que se realiza en 4 años, pero eso no significa que sea plurianual.
porque la ejecución es solo para un año, solo para el año P, que es el año de ejecución que tomábamos como referencia el año 2016, por ejemplo. Entonces, si nos focalizamos a este año 2016 como año de ejecución, el año anterior, el año 2015, fue todo el periodo de programación, formulación, revisión y dictamen y aprobación del presupuesto. ¿De acuerdo? O sea, el presupuesto del 2016 comenzó en 2015. La programación se da más o menos entre los meses de marzo y junio, y básicamente en esta fase lo que hacen las entidades públicas es definir las prioridades de asignación de recursos, es decir, cuáles son mis programas que voy a implementar el siguiente año, cuáles son los proyectos, cuáles son las actividades y cuáles son los objetivos que se esperan alcanzar, los resultados que se esperan alcanzar. Entonces, esta etapa de formulación es clave, porque no solamente comienzas a definir los programas y proyectos y actividades que vas a realizar, sino los objetivos. ¿Qué cosa se quiere alcanzar con esta intervención del programa, proyecto o actividad concreta? Para presupuesto por resultados es fundamental, porque en esta etapa vas a decir, estoy en esta etapa, estoy en esta es mi línea de base, este es mi valor inicial, y lo que pretendo alcanzar con estos programas, proyectos y actividades es este nuevo valor, mejor. Entonces, esa es clave en esa etapa de programación. Luego de programar, se formula, viene la formulación del presupuesto. Entonces, en esta situación, cada entidad pública define su presupuesto acorde al objetivo y las prioridades que ha identificado en la etapa anterior. Entonces, esta etapa se realiza más o menos entre junio y agosto, donde hay que tener el proyecto de ley, la norma escrita, la norma formulada, para remitir al Congreso hasta el 30 de agosto. Hasta el 30 de agosto el Poder Ejecutivo, en este caso la Presidencia del Consejo de Ministros, tiene que remitir al Congreso de la República hasta el 30 de agosto el proyecto de ley. Luego viene la etapa de revisión y dictamen ya por parte del Congreso, que se da desde el mes de septiembre hasta el 30 de noviembre. O sea, tiene 3 meses el Poder Legislativo para revisar y aprobar el documento remitido por el Poder Ejecutivo. Como comprenderán, ahí se produce todo un debate de las diversas fuerzas políticas que existen en el país, que están representadas en el Congreso. Son casi 100 días de ajuste y de mejora, donde los intereses propios de cada partido político va a intervenir. En ese proceso de 3 meses de discusión y finalmente la aprobación, se puede hacer cambios, pero lo que no puede cambiar es el monto o el techo presupuestal mandado por el Poder Ejecutivo. Se pueden hacer ajustes internos, pero el monto total del presupuesto ya no puede cambiar, porque ese monto total obedece a un proceso que previamente el Ministerio de Economía ha realizado, que es las proyecciones macroeconómicas que debe tener el país para que se conduzca de manera sostenible en el tiempo, para no caer en crisis o default de las cuentas públicas, para no caer en situaciones como Grecia, como Argentina, como mismo Venezuela, que está sufriendo ahora, y llevarnos a un colapso en la gestión pública. Entonces, en este periodo, paralelamente a la programación, formulación,
del presupuesto público, el Ministerio de Economía elabora el marco macroeconómico multianual, que lo comienza más o menos por febrero, y básicamente comprende la etapa de programación. Comienza en febrero y en mayo, a fines de mayo, está publicando el marco macroeconómico multianual, donde ahí está proyectado teniendo en cuenta el contexto internacional, la estructura económica del país, todos los elementos que afectan a la economía. Se establecen los ingresos que va a tener el Estado para el año de ejecución del presupuesto. De hecho, que el marco hace una revisión del año en el que se está ejecutando. Por ejemplo, para la elaboración del presupuesto de 2015, decíamos que se toma en cuenta el marco del marco macroeconómico del 2000, para la elaboración del marco del presupuesto del 2016, se toma en cuenta el marco del 2015. Entonces, en ese marco se estableció los montos que el Estado iba a recaudar por ingresos tributarios, es decir, impuestos, tasas, contribuciones, ingresos no tributarios y otro tipo de ingresos, donaciones, transferencias que tiene el Estado. Entonces ahí se establecen los techos de ingreso, teniendo en cuenta todos los elementos de la economía internacional y nacional. Entonces se establecen los techos y por otro lado el Estado establece también en este marco cuál es el déficit fiscal que está dispuesto a contemplar en este marco. El déficit fiscal no es más que todos los gastos menos los ingresos que obtiene, es decir, cuánto te has excedido de gasto en relación a tus ingresos. Pones como meta el ingreso, el déficit fiscal. Entonces, si tengo unos ingresos dados determinados por la economía nacional e internacional, y por el otro lado tengo el resultado fiscal que quiero obtener, el gasto sale por diferencia. ¿Cuánto tengo de recursos para gastar en el año 2016? Eso está establecido en el marco macroeconómico multianual elaborado en el 2015, que tiene el año de elaboración dentro de su análisis, el año siguiente, que es el año de presupuestación, que es la razón de ser del marco, y 2 años más, como proyección hacia lo que viene en los siguientes años. Entonces, el marco macroeconómico está estrictamente relacionado al presupuesto, porque te define el techo presupuestal, que nuevamente está definido por los ingresos que van a producirse en el país, y un déficit fiscal que amarra o se relaciona al manejo adecuado y prudente de las cuentas públicas para no caer en calabro financiero y llevar a la economía a una crisis. Entonces, se tiene ese techo y ese techo forma parte del presupuesto que se envía al Congreso, y el Congreso no puede cambiar ese techo. Lo que puede hacer es internamente, puede haber modificaciones producto del debate y de la representación de los propios intereses que tienen los partidos políticos o los congresistas establecidos en el Congreso. Entonces, en estos 3 meses se discute, se conversa el presupuesto, y finalmente tiene que aprobarse, decíamos, el 30 de noviembre de cada año. En el caso de que no se apruebe luego del debate de 3 meses, lo que la Constitución dice es: queda en automático aprobado el proyecto tal cual fue remitido por el Poder Ejecutivo a fines de agosto. Si el espectro político no se pone de acuerdo, el Estado tiene que funcionar, el Estado tiene que tener un presupuesto que comience a regir el 1 de enero del siguiente año. Se tiene que pagar salarios, se tiene que comprar bienes y servicios, se tiene que continuar implementando, ejecutando, operando, manteniendo proyectos de inversión. Entonces el Estado no puede parar. Entonces, por eso que en automático, si no se aprueba por el Congreso, el que ha remitido el Poder Ejecutivo luego del debate, se aprueba el que envió inicialmente. Y esto es un estándar internacional. Por ejemplo, países europeos tienen una mecánica igual de aprobación
automática. Es decir, si luego del debate los parlamentos europeos no se ponen de acuerdo, en automático se aprueba no el que envió el Ejecutivo europeo, sino el que estuvo vigente el año pasado. Es decir, es una réplica del presupuesto del año anterior, pero igual se aprueba, porque, insistimos, el Estado no puede parar si no hay una decisión final y una aprobación del presupuesto. En consecuencia, una vez que ya está aprobado, máximo decíamos el 30 de noviembre, ya en el mes de diciembre, usualmente los primeros 15 días de diciembre, se publica en el peruano la ley de presupuesto público, que va amarrado a otras dos leyes fundamentales para la sostenibilidad y el manejo prudente y adecuado de las finanzas públicas del país. Atado a la ley de presupuesto se envía la ley de endeudamiento público, es decir, voy a gastar esta cantidad de recursos, pero esta cantidad de recursos no es suficiente con los ingresos que voy a obtener, entonces voy a endeudarme, voy a pedir préstamo a fuentes internas como a fuentes externas. Entonces tiene que ir la ley de endeudamiento donde se autoriza a endeudarse para que el presupuesto sea financiado, porque si no hay endeudamiento, no, estaríamos estrictamente limitados a gastar solo lo que tienen como ingresos el país. Entonces, por ejemplo, en periodos de crisis, donde los ingresos bajan, tendríamos que recortar el gasto y en consecuencia parar un montón de proyectos y poner en cuestionamiento incluso pago de remuneraciones a los funcionarios, compra de equipo, lapicero, muebles, papeles, para que funcione el aparato público. Entonces eso no es conveniente ni es posible casi. Entonces por eso es que tiene que haber posibilidades de que el Estado se endeude para atenuar o hacer un poco menos dispersos los cambios presupuestales. Y de hecho, uno ve el presupuesto público que usualmente sube año tras año y no cae. Entonces, tiene que haber una política de endeudamiento que vaya de soporte para el presupuesto. Paralelamente, el tercer instrumento es la Ley de Equilibrio Financiero, que garantiza justamente que el manejo de la cuenta pública está siendo trabajado de manera adecuada y en equilibrio. Entonces, estas tres grandes normas de la gestión pública son aprobadas hasta el 30 de noviembre y publicadas en el Diario Oficial del Peruano durante los primeros días del mes de diciembre. Una vez que ya está aprobado en el peruano, ya está listo para entrar en ejecución el presupuesto el 1 de enero del siguiente año. Y todo ese año no es más que ya implementar los programas, los proyectos y las actividades que han sido contempladas en el presupuesto en todos sus niveles de gobierno. Gobierno nacional, gobierno regional, gobierno municipal, las oficinas descentralizadas, todo el aparato público tiene el marco legal para hacer sus actividades cotidianas. Termina el 31 de diciembre la ejecución, el siguiente año ya entra la rendición de cuentas, es decir, ya se ejecutó el presupuesto, hay que rendir cuentas. Si se han ejecutado de manera adecuada, ha hecho con transparencia, si se está informando adecuadamente, todas las instancias de gobierno están, en este caso, informando adecuadamente al Estado, y por los meses de julio y noviembre hay que hacer auditoría al presupuesto realizado o ejecutado el año anterior. Ahí es fundamental para ver si esos recursos se han ejecutado de manera adecuada, cumpliendo estrictamente el marco legal. Ya en el subsiguiente año, en el año que hemos definido T+2, si estamos hablando del presupuesto de 2016 como el actual,
en ejecución, estamos hablando del 2018 en consecuencia. Ahí ya viene toda la opinión sobre las cuentas públicas, más o menos los primeros meses del año, y al finalizar el primer trimestre y empezando el segundo trimestre, se hace una certificación de las cuentas públicas. Entonces, todo este es el proceso presupuestario que como repetimos, está muy amarrado al marco macroeconómico multianual que entra con fuerza a tallar en la etapa de programación, en el año previo a la ejecución del presupuesto, que da los techos, y amarrado a la ley de endeudamiento y equilibrio general de la República, lo que lo permite es un adecuado manejo de las cuentas públicas del país. Aquí hemos traído de los montos, cómo se ejecuta el presupuesto, por ejemplo, a junio del 2016, la última información disponible en el Ministerio de Economía y Finanzas. Más o menos el presupuesto anual del 2006 está alrededor de 140.000 millones de soles, es decir, todo el Estado va a gastar en el año, está presupuesto va a estar en el año 2016 140.000 millones. Esto es más o menos, estamos hablando de unos 40.000, 50.000 millones de dólares, para tener una referencia de números. La empresa más grande del país con mayor volumen de venta debe estar alrededor de 15.000 millones de soles. El Estado gasta 10 veces más que eso, o sea, es como en términos numéricos, es como la empresa más grande multiplicado por 10. Entonces es una cantidad significativa de recursos y por lo tanto tiene efectos sustanciales sobre el manejo de la economía. Solo a junio, o sea, durante el primer semestre del año, se ha gastado casi 60.000 millones de soles ya, mucho más a los 55.000 millones que se habían gastado en el mismo periodo del año 2015. Y se observa que de los 59.000 millones de soles, casi 39.000, en realidad 38.000.774, lo gasta el gobierno nacional. 11.200 millones lo gastan los gobiernos regionales y los municipios gastan 9.400 millones. Nuevamente, solamente los 6 primeros meses del año. Esto se va a casi duplicar si contabilizamos los 12 meses. Cuando uno observa las cifras, la mayor parte efectivamente está en el gobierno nacional por las competencias que tiene, y esto ha ido creciendo. En el caso de los gobiernos regionales y locales ha ido creciendo su participación dentro del presupuesto nacional conforme se han ido dando competencias y funciones a las autoridades subnacionales. La mayor parte de estos recursos, de estos 59.485 millones, van a gasto corriente, es decir, pago a remuneraciones de los funcionarios públicos, así como a la compra de bienes y servicios, 41.500 millones. Gastos de capital queda más o menos 11.920 millones. Y ahí sí está un poco más distribuido, como se puede observar en el gasto de capital. Porque cuando veíamos el gasto total, es decir, que incluye gasto de capital, gasto corriente, todo, veíamos que un poco más de la mitad, casi el 60% de los 59.000 millones estaban concentrados en el gobierno nacional. Cuando incluyes todo, claro, lo que pasa es que hay una gran parte de las planillas del Estado y la compra de bienes y servicios que lo hace todavía el gobierno nacional. Pero cuando ya solamente nos concentramos aquel recurso que va a inversión,
a través de gasto de capital, de los 11.920, solo 5.500 es por el lado del gobierno nacional. Y del lado del gobierno, de los gobiernos subnacionales, sumados regionales y locales, estamos hablando de 6.300 millones. Entonces ahí se revierte un poco, más o menos 65-70% de todo lo que se gasta para inversión pública lo hacen las autoridades subnacionales. Y la diferencia lo hace el gobierno nacional. Entrando al tema de los principales actores del presupuesto, qué duda cabe que el Poder Ejecutivo entendido gobierno nacional, gobiernos subnacionales. Entonces, ahí está concentrado una gran parte de la decisión del presupuesto. Si bien el Ministerio de Economía lidera el proceso de formulación y elaboración, luego se presenta al Consejo de Ministros para que la presidencia del Consejo de Ministros lo remita al Congreso para su aprobación, participan múltiples actores. Entonces, en el proceso de elaboración del Poder Ejecutivo participan los 18 ministerios y las OPDs que les corresponde, los gobiernos subnacionales, los regionales y los municipios. Entonces, y amarrado al marco macroeconómico que establece los techos presupuestales. Entonces, es un proceso participativo de todo el aparato público ejecutivo. El Poder Legislativo participa principalmente cuando ya va al Congreso. Ciertamente antes, dentro del proceso de participación con el Poder Ejecutivo también puede haber interacciones, pero la decisión, el debate concreto para su aprobación, habíamos visto que se produce entre los meses de agosto a noviembre. Ahí debaten 120 congresistas de los 130. Y ahí cada congresista o cada partido político va a definir o va a mostrar su interés de acuerdo a múltiples aristas que tenga el partido político, cuáles son los programas, proyectos, actividades y la visión en sí que tiene cada partido político del país. La zona al cual representan los congresistas o los partidos políticos también es otro elemento importante a considerar dentro de este debate político que se da ya en el Congreso. Recordemos que el camino a la prosperidad y al desarrollo es un tema político, no es un tema netamente económico, con un manejo adecuado, prudente, teniendo en cuenta estos elementos que hablábamos al inicio del módulo 1, con una clase política que tenga una visión de prosperidad clara, bien definida, no hay impedimento para llegar a la prosperidad. Y justamente el presupuesto es una herramienta, la más importante para esta visión de prosperidad en el ámbito político que tiene el país. Luego el Poder Judicial también participa en el proceso presupuestario. Ahí lo que interviene es también nuevamente la forma que tiene en la Constitución y la Ley de Presupuesto para que el Poder Judicial sustente y apruebe su presupuesto y lo incorpore dentro del presupuesto general que elabora el Ministerio de Economía y luego pasa al Congreso. Sin embargo, no puede ser considerado una isla, porque los ingresos están determinados, los ingresos son únicos. Decíamos en el marco macroeconómico multianual. Si una institución como el Congreso, que también, formula su presupuesto, o el Poder Judicial formula su presupuesto sin ver el contexto general, sin ver el techo, finalmente lo que se estaría yendo o se estaría convergiendo en una situación de desequilibrio, porque finalmente más presupuesto para una institución es menos presupuesto para otra, porque el techo está dado. En consecuencia,
lo razonable es ir a este concepto que decíamos en el marco conceptual inicial, a un proceso cooperativo donde se mejore gradualmente, año a año, la situación presupuestaria de cada institución, teniendo en cuenta los techos, no solo los techos, sino la coyuntura económica de cada país. Probablemente en años donde la economía tiene un mayor crecimiento económico, o se percibe un mayor crecimiento económico, va a haber un techo presupuestario más alto porque va a generar más ingresos para el Estado, la torta crece. Pero hay periodos donde, por factores internos de gestión pública o por factores externos, la economía no está bien llevada y poco crecimiento, poca generación de ingresos públicos, entonces el techo no crece tanto. Entonces los recursos públicos también para las instituciones no va a crecer en la misma magnitud como en el primer caso de bonanza. En consecuencia, la torta no creció tanto, entonces la tajada que le corresponde a cada institución pública no va a ser significativa. Entonces eso es todo eso hay que trabajarlo de manera cooperativa. Y decíamos que sí es difícil en un país como el nuestro, que existe mucha debilidad política y una fragmentación bien alta. Otro tema son los partidos políticos que están en el Congreso y también no pueden no estarlo porque generan una corriente de opinión. Hay partidos políticos que no tienen representantes o tienen pocos representantes, pero generan una corriente de opinión en determinados aspectos donde la política pública a través del presupuesto tiene que considerar. Incluso hay no solo por partidos políticos, sino congresistas que está bien que lo realice, que especializados, por ejemplo, en medir la gestión pública, el grado de avance del gasto presupuestario o el porcentaje de ejecución del recurso público. Otros congresistas están especializados en todo el tema de seguridad. Congresistas que pertenecen a partidos que pueden no estar en el Congreso o en el Ejecutivo, pero son corriente de opinión y en consecuencia opinan y deciden sobre el poder mediático. Y está bien, porque justamente canalizan un poco la preocupación de la población. Entonces también son una corriente que de alguna forma los que hacen el presupuesto o lo aprueban tienen que tomar en cuenta. Y después hay una serie de otros actores que también intervienen en el proceso presupuestario de manera directa o indirecta en el proceso presupuestario. Por ejemplo, los gremios, sectores privados, promover, por ejemplo, determinadas actividades importantes del país, ¿no? Infraestructura pública, por ejemplo. Hay múltiples asociaciones que buscan que la infraestructura pública crezca para que el PBI potencial del país también crezca y exista más oportunidades de crecimiento económico, generación de empleo y mayor presupuesto. Mejoras sectoriales, sectores dinamizadores de la economía que necesitamos promoverlo. Entonces también generan espacio y debate político, público y mediático para que el presupuesto los considere, y finalmente son estos sectores económicos los que generan crecimiento económico de manera agregada. Entonces, hay diversas instituciones que de manera independiente o conjunta también participan en el proceso presupuestario. En el caso peruano, nosotros nos estamos manejando por el presupuesto, yo diría un poco inercial, aunque tuvimos con fuerza entre el año 2007 y 2010 el presupuesto por resultados, y creo que hay que retomarlo con fuerza, el presupuesto por resultados.
porque es la única forma de garantizar generación de valor público para la población, que habíamos visto que es la razón de ser del gestor público o de todo funcionario público. Si no hay resultados, es un tiro al aire. Consecuencia, hay que llevar al 100% el presupuesto nacional a presupuesto por resultados. No hay razón para que los 140 millones que se están invirtiendo en el 2016 no tengan un enfoque por resultados, es decir, un enfoque donde le va a generar valor público a la población. Todo aquel porcentaje que no se está haciendo por presupuesto por resultados, o haciendo por presupuesto por resultados, pero no se está haciendo de manera adecuada, es tirar recursos públicos al aire. No hay garantía de que los recursos estén ejecutándose con el objetivo central del Estado de generar valor público para la población. No hay garantía. Entonces, necesitamos llevarlo a presupuesto por resultados. Hay múltiples formas y técnicas de hacer presupuesto, pero decíamos que nosotros básicamente estamos en el presupuesto inercial o incrementalismo también se llama, que se ve un poco el año pasado, y el presupuesto que se hace este año es tomando en cuenta el año anterior y se ve cuánto más de recursos puede haber y se incluye algunos programas más. Pero no hay un enfoque de visión hacia valor, generación de valor público hacia la población estrictamente. Entonces, eso hay que ir mejorando sustancialmente. Hay otros presupuestos que hacen otros países por programa, focalizado a programas, o presupuesto base cero, es decir, cada año se reestructura el presupuesto, se parte de cero, digamos. Pero el país a partir del 2017 entró a este enfoque por resultados que está mucho más relacionado a un concepto moderno de gestión pública, que es generación de valor público. Entonces, decíamos que en el 2007 se comienza a formular todo el presupuesto por resultados con un enfoque multisectorial, ya no solamente teniendo en cuenta algunos sectores en la intervención en favor de la población. Sabemos que la solución de los problemas de la población que van a ser realizados por el Estado tienen múltiples aristas. Qué duda cabe que un niño no va a comprender adecuadamente lo que lee, sector de educación, si no tiene una salud adecuada, si tiene problemas de anemia, si tiene problemas de nutrición. ¿Qué le podemos exigir al niño? Problemas del sector salud. Si el niño se demora 4 horas llegar al colegio, donde tranquilamente esas 4 horas lo pudo haber dedicado a hacer tareas, pudo haber dedicado a hacer otras actividades de recreación, etcétera, etcétera. Sector transporte, la carretera. Entonces, ¿qué le podemos exigir a la educación? Entonces, es multisectorial. Y el presupuesto de resultados comienza a tener este enfoque multisectorial. ¿Por qué? Porque busca resolver el problema. Comprensión lectora. Y para eso intervienen múltiples aristas. Todas las aristas deben ir focalizados a ese concepto. Una primera intervención que se da presupuesto por resultados en el país fue en el concepto de desnutrición crónica. El país tenía niveles alarmantes al inicio del 2000, niveles de 40-50% de la población de niños de menos de 5 años en condiciones de nutrición crónica. Es decir, 5 de cada 10 niños estaban desnutridos. Entonces eso era inconcebible en un país que quería aspirar a ingresos medios y a primer mundo y en un proceso de crecimiento importante de su economía. Entonces se comenzó a focalizar y se hizo un piloto en el departamento de Huánuco en mejorar y reducir de manera drástica la desnutrición crónica.
Y a partir de ahí comienza a generarse todo el boom, digamos, de presupuesto por resultados. Inicialmente en un sector relacionado más a salud, como la de nutrición crónica, pero con posibilidades de articularse en todas las actividades para llegar finalmente, como decíamos, al 100% del presupuesto, es decir, a todos los sectores que están plasmados en el presupuesto. Los resultados que se tienen, cuando uno mira el 2007, donde la nutrición crónica estaba alrededor de 28-29%, el 2012 baja a 18%, se reduce 10 puntos porcentuales. Y en el caso de Huánuco, donde se hace el piloto, en el 2007 tenía una tasa de nutrición crónica alrededor de 50% y estaba entre las más altas del país, solo superado por Huancavelica. Y cuando luego se evalúa en el 2012 la intervención de presupuesto por resultado, lo que se observa es que fue la región donde hubo el piloto que más redujo la desnutrición crónica, porque en el 2012 baja a casi 30%, es decir, casi había reducido 20 puntos de desnutrición crónica en poco más de 5 años o 6 años. Entonces este resultado es extraordinario. ¿Por qué otras regiones no lo están haciendo? ¿Qué impide que en lugar de mejorar esté empeorando la desnutrición crónica? Entonces ahí vemos la herramienta potente, y si se hubiera seguido y sigue el enfoque de presupuesto por resultado, en el 2016-2017 la desnutrición crónica podría ya estar en Huánuco alrededor de 10 y al 2021 llegar con 0 de nutrición crónica. Consecuencia, es potente. Otro sector, yendo ya al lado de educación, por ejemplo, este enfoque se trabajó mucho, sobre todo en el periodo 2010-2014, en el lado de comprensión lectora y razonamiento matemático. Lo que se ve aquí es para la región Amazonas, que fue una de las regiones que saltó más a nivel nacional, saltó mucho más en estos elementos indicadores de comprensión lectora y razonamiento matemático. Por ejemplo, del 2007 al 2011, comprensión lectora pasa de 10% de los alumnos que comprenden lo que leen de manera satisfactoria a 20%. Entonces estamos hablando más o menos, aproximadamente 20 puntos porcentuales de 10 a 20 en 5 años. Pero ¿qué pasa del 2011 al 2014? Del 2014 llega a estar casi 40%, 20 versus 2011 que era 20. Entonces se vuelve a superar 20 puntos, pero en pocos años. Como se ve, hay 3 años. Como se ven, hay un salto sustancial hasta el 2014. Y ahí porque hubo un concepto de presupuesto por resultados, o sea, se identificó claramente el problema, se hizo la formulación del proyecto de cómo mejorar comprensión lectora y razonamiento matemático en toda la región, y los resultados están a la vista, como de un año a otro, como del 2012 al 2013 sube 7 puntos, y del 2013 al 2014 sube 11 puntos porcentuales en un solo año. Es fenomenal ese resultado. Mientras, por ejemplo, entre el 2007 y el 2008 solamente subía 1 punto por año. En el mejor año, que fue 2009, 2010, subió 4 puntos. Mientras el 2014, en relación al 2013, sube 11 puntos. ¿Qué pasa en matemática? En matemática ocurre una cosa muy parecida, como entre el 2012 y el 2014 de 13 puntos porcentuales, o sea, de cada 100 niños, 13 solamente comprendía o razonaba matemática de manera satisfactoria, pasa a 35 en el año 2014. También hay un cambio sustancial importantísimo, casi 20 puntos en 2 años.
para ser exactos, 22 puntos en 2 años. El resultado es extraordinario. Pero ¿qué pasa en el 2015 con las nuevas autoridades elegidas? Comienza a caer. Entonces, en el caso, ¿comienza a caer o comienza a atenuarse? Por ejemplo, fácilmente se ve que comprensión lectora, luego de subir 11 puntos de un año a otro, ya solamente se mejora 4 puntos porcentuales. Y en matemáticas peor la situación, porque ni siquiera se mantiene, sino se reduce. De 35% cae a 32%, es decir, menos niños ahora razonan matemática de manera satisfactoria al 2015. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Que en la gestión anterior se hizo gestión pública por resultados, donde el objetivo era generar valor público a través de comprensión lectora y razonamiento matemático para los alumnos. Se ha dejado, ¿qué ha pasado? Se ha descartado el presupuesto por resultados, se sigue aplicando, pero está fallando en los procedimientos, está fallando en la evaluación. ¿Qué está fallando? Entonces, ahí ven la potencia del presupuesto por resultados cuando se hace con un enfoque inercial, tomando en cuenta lo pasado, una especie de expectativas adaptativas. Adapto lo que he hecho en los años anteriores a este año, de manera base cero, hago todo de nuevo, o un enfoque por resultados que está centrado a la generación de valor público en favor de la población, y en ese caso de los niños. Muchas gracias.